Voy a compartir entonces con ustedes la escritura que tengo preparada. Vamos a ver, aquí está. Muy bien. Mateo capítulo 18, versículo 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Yo creo que ya todos habíamos escuchado alguna vez esta parábola, ¿verdad? Esta descripción de Cristo acerca de las 99 ovejas que se quedan mientras el dueño de las ovejas, el pastor, va a buscar en la oveja descarriada y hace una alusión muy fuerte acerca de lo importante que es para él, de la fiesta que se hace, de la celebración que se hace por esa oveja que se recupera y más o sea, por encima de las ovejas que no se han descarriado. O sea, eso es algo impresionante, ¿verdad? Eh, y esto me trae también a la memoria a mí aquella escritura del hijo pródigo, en donde el hijo que regresa arrepentido es recibido por su papá con los brazos abiertos. Y me recuerdo yo muy bien el hijo que siempre estuvo, que nunca se fue, el hijo bien portado, que estaba molesto porque a su hermano que se había portado mal y regresó, le habían hecho fiesta, le dieron anillo de oro, le dieron calzado nuevo, le mataron un becerrito, le hicieron toda la bulla y él estaba molesto porque él, habiendo permanecido siempre cerca, nunca le habían hecho una fiesta de este tipo. Dice aquí, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. En las dos historias hay un énfasis muy fuerte acerca de la recuperación de un alma que se había extraviado, de un alma perdida. Esto significa entonces que los hijos de Dios se pueden torcer, que los hijos de Dios se pueden descarriar, que alguien que le pertenece a Cristo puede alejarse del buen camino. La palabra de Dios dice, el que está firme, mire que no caiga. A veces nosotros nos sentimos muy firmes, nos sentimos muy cerca de Dios. Uno platica con las personas y cuando las oye, tal vez están pasando por problemas o tienen pruebas y uno trata, digamos, como pastor de empaparse un poco de la vida de la persona para ver qué consejo le da. Y a veces yo me asombro de que la gente que tiene problemas serios, cuando se le empiezan a hacer preguntas para ver cómo está su vida, resulta que saben todo, tienen todas las respuestas, saben hasta más que uno, pues, o sea, uno que está tratando de ser el consejero resulta aprendiendo de la persona porque sabe más que uno, pues, ¿verdad? O sea, son unos expertos, son unos genios, son unas personas que ni lo necesitan a uno, pues, ¿verdad? Pero están en problemas, entonces sí necesitan a alguien. Y resulta que esta ovejita que se perdió pensó que sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? La ovejita impulsiva, la ovejita que le gustaba saltarse la tranca o salirse abajo de la tranca, la ovejita pícara que siempre estaba mucho más despierta que las demás, pareciera que sabía más que las demás y por lo mismo siempre se aventuraba más que las demás y me imagino yo, si la ovejita
esta ovejita inquieta pudiera hablar, diría: "Ay, esas ovejas, esas 99 ovejas tontas que no abren los ojos, pues no son pilas, no ven lo que yo miro, no tienen alcance, son parte del rebaño nada más". A veces nos pasa así como humanos a nosotros, que nos creemos más pilas que los demás, que creemos que tenemos más visión, más alcance, y de repente sí, y de repente sí. Pero resulta que a veces por ese excesivo alcance o por esa excesiva inquietud, esa excesiva picardía e inteligencia, pues pecamos de confiados y pecamos de pagados de nosotros mismos y de tener una autoconfianza excesiva, y de repente nos resbalamos en donde no tenemos que resbalarnos y terminamos como esa ovejita que se perdió al final de cuentas, que se extravió. Y que el Señor está haciendo el énfasis ahí de la celebración de recuperar a esa ovejita que se perdió. ¿Por qué tanta celebración? Pues bien sencillo, porque la oveja que se pierde en el momento que está perdida, en ese momento está perdida. O sea, si en ese momento la vida le es quitada y le piden cuentas, se fregó porque está perdida. Eso significa entonces que una persona que ya había encontrado la luz, que ya tenía su pastor, que ya pertenecía al pastor de pastores, Jesucristo, puede extraviarse y puede tener pérdida, ¿sí? Y en esta historia, afortunadamente, la ovejita número 100 es recuperada, hay fiesta, hay alegría. En la historia del hijo pródigo igual, el hijo que se fue se recupera. Me recuerdo cuando el hijo que se había quedado en casa le dice: ¿por qué no me celebraste a mí nunca si yo siempre he estado aquí contigo? El padre le contesta: porque este hijo que estaba muerto ha resucitado. Para mí estaba muerto, ha resucitado. Quiere decir entonces que la oveja que se pierde en el momento que está perdida es como si estuviera muerta, ¿sí? Básicamente su salvación no la tiene en las manos. No que se pierda la salvación en cuanto a que nos la quitan y que Dios esté jugando. Hoy sos salvo, mañana no sos salvo. Hoy sos salvo, mañana no. Porque Dios no juega. Jesucristo entra al corazón de las personas y Jesucristo da la oportunidad de vida. Pero si la persona voluntariamente se aleja, ¿qué puede hacer él? O sea, eso sería igual a un preso al que le fue abierta la cárcel y se vuelve a meter otra vez de regreso a la cárcel de donde salió. O sea, tampoco Jesucristo va a entrar ahí corriendo adentro, pues, ¿va? O sea, Jesucristo te abre la puerta, te quita llave, te quita los cerrojos, te quita los candados, te quita los grilletes y tú sales libre a la vida nueva. Pero si tú por tu propia voluntad te regresas a la vida vieja, tampoco Jesucristo no te va a estar robando, pues, ¿ya? Él respeta el libre albedrío que él mismo nos dio, respeta sus propias reglas. Y él dijo: el hombre tendrá libre albedrío y tendrá su propia decisión. Entonces, claro que hay fiesta en los cielos cuando el que se torció se arrepiente y se endereza. A eso se le llama reconciliación, reconciliarse con Dios, hacer nuevos votos con Dios. O sea, el que ya había conocido a Cristo se separó, volvió como el cerdo vuelve a su fango, volvió como el perro vuelve a su vómito, dice la palabra. ¿Ah? Así es el ser humano a veces ya fue limpiado por la sangre de Cristo y vuelve a pecar otra vez. Y necesita regresar, necesita arrepentirse, necesita reconciliarse, necesita volverse a humillar como si fuera la primera vez. Y hay fiesta en los cielos, hay regocijo por la oveja número 100 que se había perdido y se ha recuperado. Entonces, yo quiero hoy dejar esta reflexión para cada uno de nosotros que tiene un amigo. Primero apliquémoslo a nosotros, ¿verdad? Primero sepamos que nadie está exento ni libre de que le suceda esto. El que se sienta exento y libre, agárrese aunque sea del pantalón, porque no, o sea, la palabra del Señor dice en el Padre nuestro, ¿verdad? Que cada día le pidamos al Señor que nos libre de la tentación, ¿verdad? Que no caigamos en el mal. O sea, la humildad de yo entender que yo puedo ser tentado y puedo caer,
es parte de mi madurez cristiana, todos los días. En el momento que yo ya me creo exento, ya me creo intocable, en ese momento tal vez estoy en las manos de Satanás, ¿verdad? Entonces me conviene más ser humilde, considerarme un menesteroso de la presencia de Dios, un menesteroso de su palabra, un necesitado, miserable de su perdón y de su gracia todos los días. Esa humildad me va a hacer a mí estar más pegado a Él que si me creo ya me creo el cristiano maduro. De pronto no lo soy tanto, o de pronto de mi excesiva madurez voy a caer, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Y la otra aplicación es hacia nuestros amigos. Tenemos amigos cristianos, amigos que creen en Cristo, parientes que creen en Cristo, que ya son salvos, pero damos por sentado que ya son salvos y a veces no nos damos cuenta que se están alejando de Dios. A veces ya nos despreocupamos del que ya fue ganado y nos estamos preocupando por ganar a gente nueva y no nos damos cuenta que a veces el que está supuestamente cerca de Cristo se está alejando, ¿verdad? Y está volviendo a sus viejas costumbres, está básicamente cerrándole la puerta a Dios. Y de nombre es cristiano, de nombre es un religioso, de nombre es una persona que nació de nuevo, pero su vida realmente está negando la eficacia de la gracia de Cristo y se ha alejado, se ha enfriado, dejó de ir a la iglesia, dejó de orar, dejó de hablar de Cristo, dejó de tener fe, dejó la prioridad de Dios y se fue por otras prioridades, ¿verdad? Sea cual sea, negocios, eh, eh, qué sé yo, riquezas, la familia, vicios, lo que fuera, ¿verdad? Que sustituya a Dios. Yo quiero dejar la inquietud a que pienses por un momento en la gente que conoces, que tiene a Cristo. Piensa si hay alguien que necesita esa mano amiga, necesita ese amigo que le hable la verdad, que se acerque, que le diga, mira, te veo mal, te veo alejado, no te veo bien, acércate. Mira, ¿por qué ser político con esa persona? ¿Por qué ser penoso si lo que vamos a salvar es un alma? Pues, ¿verdad? Ahí nos tenemos que quitar la timidez, nos tenemos que quitar la pena, porque con la pena nada vamos a lograr, de pena nos morimos de hambre, pues, y se muere nuestro amigo también. Mientras que si nosotros somos un poco atrevidos y nos metemos un poquito donde no nos están llamando, pues a veces podemos rescatar a un alma que está cerca de perderse. Esa es la reflexión que quería yo compartirles y me gustaría mucho que ustedes opinaran si han tenido en alguna ocasión una experiencia de este tipo eh, y si han visto, han vivido ustedes la importancia de la reconciliación con Dios de una persona que ya conocía a Dios, ¿verdad? De una persona que ya supuestamente ya era salva o nació en un lugar cristiano, pero vivió la experiencia de tener que reconciliarse un día con el Señor. Así que el tiempo, ahora sí, mis hermanos, es de ustedes. Activen su sonido, vamos a redondear el tema con lo que ustedes opinen o con lo que ustedes pregunten o con lo que ustedes aporten. Y luego vamos a hacer una oración. Adelante, Gilson. Gracias, Marito. Buenas noches. Fíjate que estaba pensando cabalmente en un ejemplo. Yo, ¿cómo se llama? Me recuerdo muy bien de este mi amigo. Este mi amigo se llama Estuardo. Yo lo veía siempre, pero yo en ese tiempo yo lo miraba ridículo. ¿Ridículo por qué? Porque era demasiado y se miraba muy afanado. Y cualquier oportunidad que había, tenía que hablar de Dios. Entonces todo el mundo nos caía bien él, pero no nos caía bien de que en cualquier oportunidad tenía que estar hablando de Dios. Ay, qué aburrido y todo. Entonces vos, mira, ¿sabes qué, mano? Mejor deja esa bulla para el domingo y hablemos de otra cosa porque hoy es viernes. Qué mala onda, digo yo ahora. Este Estuardo era una gran persona y bien pegado y mira y fuerte y andaba siempre platicando y a él no le importaba. Y todos decíamos que tenía la cara dura, más dura que la de todos, porque le decían, mano, ya cállate, ya. Y él seguía en lo mismo. Él falleció su hijo a los 4 años.
Y cuando falleció su hijo, totalmente dejó de hablar de Dios. Eso fue a la semana, a las 2 semanas que nos juntábamos. Él siempre tranquilo, callado, una persona muy platicadora y todo, ya no habló más. O sea, no habló más ni de Dios ni de nadie. Ya, tranquilo, nos acompañaba en las reuniones y qué bueno, muchachos, y bueno, pasen feliz noche y se iba. Pero ya nadie comentaba del hecho de nada de eso. Conforme pasaron los meses, nos dimos cuenta de que, bueno, entrémosle a los tragos, pues. Y saben que yo siempre quise fumar marihuana. Y yo siempre quise hacer esto, muchachos. Y saben que yo quisiera hacer esto. Y ¿sabes qué? ¿Y por qué no vamos a visitar a las patojas de los bares? Vamos a visitar a las chicas. Todos lo mirábamos, pero lo mirábamos así, como que estaba bromeando y nunca bromeó. O sea, él realmente se tiró al 100% a muchas cosas que de veras con una gran facilidad se nota de que lo apartan a uno de las cosas del Señor. Él se apartó totalmente, totalmente, hasta que uno de mis amigos le habló y le dijo, pero él no tenía ninguna relación con Dios tampoco. Él solo le habló y le dijo, vos, ¿qué te pasó vos? O sea, mira, y ahorita no nos habla, o sea, en el fondo sí nos hacía falta que él nos platicara de Dios. Lo empezamos a ver hasta cuando ya no lo teníamos. Entonces, no, muchachos, que saben que yo soy el hombre más decepcionado y la primera relación que me decepcionó a mí es la de él y la mía. Esa fue la primera porque él no tenía por qué llevarse a mi hijo. Y él lo dijo, y no lo dice como yo, lo decía llorando y lo decía así, sangrando. Eh, Pasó el tiempo, yo la verdad es que no tenía tanta amistad con él para darme cuenta qué cambió en él, ni nada, sino que simplemente él volvió otra vez y ya no iba aquí, ya no iba allá, ya no fumaba esto, ya no tomaba aquello. Empezó otra vez, pero la verdad es que empezó de cero, empezó de nuevo, otra vez y bueno, muchachos, vamos a orar, vamos a hacer esto por nuestros alimentos y vamos, todo el mundo ya lo mirábamos diferente, ya no lo mirábamos ridículo. Creo que vino con más fuerza, con menos palabra, pero con más fuerza y con más hechos, de que todos lo mirábamos con admiración, puchica, cómo pudo sobrellevar lo que le pasó a su hijo y aún así regresó y estar pegado a Dios. Creo que ese es el ejemplo que ahorita tengo más presente en relación a lo que vos decís. Cuando uno decide voluntariamente irse, eso yo lo he vivido y es cierto, uno dice, voluntariamente yo me quiero ir, voluntariamente yo prefiero estar allá que acá, con ustedes. Yo prefiero hacer otras cosas. O sea, todas esas, y la voluntad no tiene tamaño, no tiene size. No se puede decir, esta es una pequeña voluntad, ¿por qué voy a quitarme esto y voy a ponerme aquello? Sino que la voluntad se deja de exteriorizar, se deja de tener en cualquiera de los tamaños cuando uno empieza a alejarse de Dios. Este es el ejemplo, Estuardo se llama él, que por cierto sigue, hemos platicado con él y él sigue totalmente metido en temas de Dios, fíjate. Qué interesante. Interesante porque en tu historia, ustedes en la historia que contás, ustedes eran los no creyentes. Y yo creo que hasta ustedes que eran no creyentes se alegraron de que el creyente regresara a creer, porque de alguna manera él era una esperanza para ustedes, porque la gente dice que somos cartas abiertas al mundo. Entonces, la gente siempre está viendo a los cristianos y los ataca, es un poco como probando a ver si son de a de veras, porque en el fondo tienen la esperanza de que sí exista un Dios y de que exista una verdadera conversión, pero superficialmente no quieren aceptarlo, aunque en el fondo tienen una esperanza. Entonces ustedes cuando vieron que este hombre regresó a los caminos después de ese golpe tan duro, ustedes dijeron, wow, sí hay una esperanza, pues en el fondo ustedes mismos se alegraron. Y ya viste pues que vos al tiempo, ese testimonio te sirvió, pero al tiempo vos tomaste tu propia decisión. Y este hombre fue un testimonio de que uno puede alejarse de Dios, pero también existe un Dios misericordioso, un Dios de gracia, que es el que conocemos con el Dios que conocemos con la oveja perdida, esa que se recuperó, o el Dios que conocemos, ese Padre que conocemos con el Hijo pródigo que es aceptado con los brazos abiertos, es el Dios de gracia, es el Cristo que perdona, que da oportunidad nueva, ¿verdad? Y tu amigo tuvo esa oportunidad nueva. Muy bien, vamos con Jara. Adelante, Jara.
Gracias, Marito. Buenas noches a todos. Yo, pues, lo que quería comentar acerca de este tema es, pues, en mi vida yo he pasado por pérdidas perdí a mi hijo, me han pasado una serie de situaciones complicadas en donde no he perdido la fe, pero yo quería contarles, pues, que yo pienso que el perder la fe no necesita un evento muy grande, sino que realmente reconocer que seguimos siendo los mismos, solo que con el Espíritu Santo de por medio. Entonces, cuando uno entiende que sigue siendo, perdón lo que voy a decir, el mismo patán de siempre, solo que ahora bañado con la sangre de Cristo, entonces uno empieza a tener cuidado de su vida y empieza a cuidar su vida y empieza uno a detenerse en las cosas vanas de la vida. Y entonces no se necesita mucho para perder la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, uno cae, ¿verdad? Entonces, yo siempre me levanto en las mañanas y mi oración es, Señor, no me dejes que me aparte de ti, ¿verdad? Y cuando yo siento que me estoy alejando, y les digo, no hay necesidad de que le pase un super evento a uno. A veces simplemente con esperar algo, y ese algo no llega, y en lugar de llegar, llega algo totalmente diferente y adverso a lo que uno espera, realmente muchas veces es alarmante, realmente el saber que la fe es como la vida, que dependen de un hilo tan pequeño que ahorita estamos vivos, mañana estamos muertos. Y literal, así es con la fe. Hoy estamos vivos y mañana amanecemos muertos en la fe, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo, pues, un día haciendo cuentas dije yo, ya llevo 20 y algo de años de ser creyente, pero si pasó ayer, ¿verdad? Ayer fue, entonces yo siempre he creído que uno debe de tener esa humildad de reconocer que uno sigue todos los días como que si fuera el primer día que uno conocía a Dios para no desviarse nunca, porque es bien fácil desviarse. En serio, hay tantas cosas en el mundo que le pasan a uno, buenas, malas, algunas peores, y uno podría decepcionarse y perder su fe. Entonces, pues mi consejo en este caso es todo el tiempo nosotros, y que es importante reconocer y que esa gracia es como el hilo de oro que mantiene nuestra vida atada a él y que se rompe rápidamente, cosa tan insignificante. A veces nos creemos muy valientes, muy toros, y somos así como grandotes, y decimos, no, pues a mí no pasa nada, pero la vida es así, un paro cardíaco, voy a algún lugar y me tiro un carro, o algo me pasa, y la verdad es que pues es impresionante eso, y yo siempre lo llevo en mi memoria, y la gente dice, pero usted está bien cerca de Dios, ore por mí. Y les digo, yo estoy tan cerca como ustedes de Dios. Realmente todo el tiempo vivo tratando de agradar a Dios, y muchas veces meto la pata, y todo el tiempo pienso que esa reconciliación es como la llave que Dios nos dio para cuando nuestra esperanza se acaba, poder encender de nuevo esa esperanza y llegar de vuelta, ¿verdad? Y creer que ese Dios existe y que nos perdona todo el tiempo. Entonces, para mí es un tema bastante fuerte, porque me ha enseñado en la vida que si no hay humildad, si no hay una entera eh, conocimiento de mi persona, que sigo siendo el mismo de hace 20 y algo de años, solo que ahora le temo a Dios, ¿verdad? Ese es al final mi resumen. Gracias. No, gracias a vos, Jara. Yo creo que es bien importante
el tema de la fragilidad, ¿verdad? Ese hilo delgadito que se llama fe, ese equilibrio tan angosto en donde tenemos que caminar, entendiendo que es por gracia, cada día es por gracia. Dice en la palabra, y si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús para con el Padre. O sea, tenemos que entender, mis hermanos, que ya no somos pecadores de oficio. Antes éramos pecadores de oficio, era la profesión que teníamos cuando estábamos en Cristo. Era normal, pero después nos fue quitado eso, nos arruinaron para pecar cuando venimos a Cristo y ya solo somos unos pecadores incidentales porque cargamos este cuerpo de maldad en el que nos transportamos. O sea, Pablo dice, pobre de mí, que lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará de esta prisión de maldad? O sea, el mismo Pablo admitía la fragilidad que tenemos para pecar, para decaer, para a veces deprimirnos, para arrastrar a veces nuestra alma como si fuera una chamarra. Vemos nosotros, por ejemplo, a un profeta a un profeta Elías que acaba de vencer a 400 profetas de Baal y al día siguiente está corriendo despavorido de Jezabel que le ofreció matarlo y después está tirándose bajo un enebro diciendo basta ya, quítame la vida. O sea, el gran campeón resulta derrotado ahí en el desierto y Dios tiene que mandar su ayuda, su ángel para levantarlo. Entonces nosotros a veces necesitamos esa gracia adicional de Dios para levantarnos muchas veces en medio de circunstancias que no nos imaginábamos que iban a venir. Nos sentíamos muy fuertes. También vemos a un Pedro que salta a la defensa de Jesús y mete un cuchillazo y dice, o que quiere detener a Jesús, y él dice, no, tú no vas a ir a la cruz, yo voy a luchar por ti. Y el Señor le dice, tú me vas a negar 3 veces antes de que termine este día. Y justamente el hombre que quería defender a Jesús resulta negando a Jesús. Así de frágil, Jara, es la fe del hombre, ¿verdad? Así de frágil y de delgada es esa línea y das un buen punto de vista al admitir, y debemos admitir todos, lo frágiles que somos, lo necesitados de Dios, lo menesterosos que somos del Señor. ¿Alguien más quiere agregarle algo a este tema? Recordemos 2 cosas importantes. Una es nuestra situación personal, ¿verdad? Mantenernos con esa humildad, con esa búsqueda de Dios. Reconciliémonos con el Señor si nos hemos alejado 2 o 3 pasos, volvámonos otra vez a poner a cuentas, pero también no nos olvidemos del que se está perdiendo. Somos también rescatistas, somos bomberos nosotros. Veamos quién se está por ahí fugando y tratemos de acercarlo al Señor, tengamos misericordia. Adelante, Gerardo. Si quieres de una vez el tiempo tuyo para oración también. Ok, sí, esa palabra, la última palabra que mencionaste ahorita, la misericordia. Yo creo que esta palabra alguien me la hizo reflexionar en algún momento de mi vida, porque habemos personas de que tal vez nunca caminamos, o sea, hemos estado siempre en la iglesia, vamos a decir la iglesia, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y entonces nunca fuimos a bares, nunca fuimos a prostíbulos, nunca tomamos, nunca fumamos, y creemos de que siempre hicimos las cosas correctas, ¿verdad? Entonces, como no hemos pasado por el camino de otras personas que han tenido que atravesar, ¿verdad? Situaciones difíciles, incluso situaciones de pecado, entonces a veces nos cuesta ser misericordiosos con esas personas, porque no hemos pasado por el mismo camino. No sabemos, o sea, es más fácil decir, pero ¿por qué toman? Pero ¿por qué tanto les gusta el chupe, verdad? Pero ya es una situación de enfermedad, ¿verdad? Que la gente dice, yo quiero cambiar, pero el alcohol ya está tan metido en su sangre, ¿verdad? Que lo necesita. Entonces, habemos personas que nos es difícil no entender por qué esas personas no siguen a Cristo o por qué este hermano vuelve a caer en el mismo pecado, ¿verdad? Y entonces
nos volvemos, ¿cómo se dice? No tenemos esa tolerancia, no tenemos esa misericordia, ¿verdad? Porque tal vez no hemos pasado por esa misma situación. Entonces, esto en algún momento una persona me lo hizo ver y sí, la verdad sí me dio porque mientras, ¿verdad? Yo me creía justo, ¿verdad? Resultó que era una persona que no tenía misericordia, ¿verdad? Tenía mis cositas por otro lado, ¿verdad? Pero no tenía misericordia. Entonces, ahora trato de entender más a mis amigos. Tengo muchos amigos que ya no van a la iglesia, que se han alejado del Señor y que les doy su llamadita. Trato de no invitarlos a la iglesia, tratarlos a tener a reconciliarse con el Señor y que están ahí donde ellos están. Dios les guíe, ¿verdad? Pero la necesidad fue simplemente una excusa posiblemente para alejarse o para